¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quería hacerles un video hablando sobre la radiestesia, ya que sé que aún existen muchas dudas, muchas interrogantes, aún nos cuestionamos muchas cosas, ¿sí? Acerca de este sistema. Bueno, primero comencemos con qué es la radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? ¿Sí? Ya que pues hay muchos videos, hay mucha información por ahí, pero no en todas nos dicen qué es realmente este sistema, ¿no? O cómo se manifiesta, o cómo es que trabaja este sistema, ¿sí? La radiestesia no es más que un estado de la mente, ¿sí? Un estado de la mente. Cuando nosotros recién comenzamos a practicar la radiestesia, la mayoría de las personas, por ejemplo, agarra unas varillas, un péndulo, y pues no va a sentir nada, no va a sentir nada, ¿sí? Las va a agarrar, va a decir, no, pues no siento nada, o tal vez sus perjuicios, sus interrogantes acerca de esto, sus creencias, digamos que lo hagan limitarse, ¿sí? O bloquearse de sentir esas energías, ¿no? Que están latentes eh, en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, digamos que tú, por ejemplo, comienzas a practicar la radiestesia, ¿sí? Pues bueno, como todo en el mundo, ¿no? Cuando comenzamos a aprender algo, pues es un proceso, ¿no? Entonces, tú inicias a practicar la radiestesia. Se llega un momento en que empiezas a sentir las energías, ¿no? Las energías del lugar donde estés, ¿sí? Las varillas se te comienzan a mover y quizá te sorprenda porque dices, mira, se movieron solas, ¿sí? Y bueno, cuando tú empiezas a adquirir esta sensibilidad, los instrumentos empiezan a responder ante las energías que puede haber por ahí, ¿no? Energías que están en el suelo, de minerales, de metales ferrosos, agua, ¿sí? Entonces empiezan a responder, ¿sí? Cuando estamos en la etapa de este proceso, se podría decir que la radiestesia es mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún no, de cierta manera, no estamos usando la mente, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No puedo decir que en su totalidad, porque quizá en cierto porcentaje sí, porque muchas veces podemos estar practicando y querer que se muevan y inconscientemente las movemos, ¿no? ¿Sí? Pero hay como que esa etapa donde los instrumentos se empiezan a mover, a ser atraídos más por las energías que por tu subconsciente, ¿no? Entonces, ahí como que en esa etapa, en ese momento, sí es como que una radiestesia mecánica, ¿sí? Donde la mente todavía no está muy presente, ¿sí? Bueno, se llega un momento en que algunos radiestesistas, algunos de nosotros practicantes, a veces inconscientemente o por nuestra fe, ¿sí? Comenzamos a usar la mente subconsciente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del testigo, mucha gente aún no sabiéndolo, realmente el funcionamiento de esto, pone un testigo y cree que por el testigo, por el simple hecho de poner una muestra, es eso lo que le va a encontrar. Y algún día tiene un resultado, tiene un hallazgo y le atribuye el mérito al testigo, ¿sí? O sea, piensa que su éxito depende del instrumento y de la pieza o del material que le puso dentro, ¿sí? Mas no saben que de forma inconsciente están proyectando, lanzando su mente
al objetivo, ¿sí? Es como, el testigo es como una forma de sugestionarnos, ¿sí? Entonces, esas personas, sin siquiera saberlo, ¿sí? Han desarrollado esa facultad mental, ¿sí? Del inconsciente, ¿sí? De poder, digamos que tener una convención mental, de poder dirigir su mente al objetivo, ¿sí? De poder conectarse, ¿sí? Pero no por el instrumento, no por el testigo, sino por ellos mismos, ¿sí? Entonces como que atribuyen el resultado a un factor mecánico. Hagan de cuenta como si el péndulo tuviera una especie de poder, algo extraño, que por poner el testigo me hace encontrar lo que yo quiero, ¿no? ¿Sí? Es como volvernos ajenos de la radiestesia, pero nosotros no somos ajenos de la radiestesia, ¿sí? Porque somos de hecho la radiestesia, ¿sí? Más sin embargo, sabemos que esto no es así, ¿sí? O sea, si esto fuera así, se valiera nada más de poner una muestra y ya. Entonces, ¿cómo explicar las fallas, sí? Esto es fácil explicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de un proceso mental, ¿sí? Depende de un proceso mental, de qué tan concentrados estemos, de la fe que tengamos y, bueno, de los factores externos, pues que estés en el lugar correcto, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya cuando tenemos este nivel de radiestesia, ¿no? Cuando llevamos un aprendizaje, cuando ya desarrollamos esa facultad de proyectar nuestra mente, de conectar, ¿sí? Por ejemplo, he visto radiestesistas, que llegan a decir que creen que en el proceso radiestésico no usan su mente, ¿sí? Dicen, agarran el instrumento y dicen, miren, no voy a usar la mente, voy a tratar de no usar la mente. Y esto es muy difícil y está equivocado para una persona que ya tiene cierto nivel de radiestesia. ¿Por qué? Porque aquello que ya ha aprendido, esa convención mental que ha desarrollado, esa convicción, esa fe, ¿sí? Ya está programada en tu subconsciente, ¿sí? Ya está ahí registrado eso. Y aunque tú digas, no estoy usando la mente, sí la estás usando. Aparentemente parece que no, pero sí, pero de forma inconsciente, ¿sí? Entonces cuando tú estás en la primera etapa de la radiestesia, cuando estás aprendiendo, estás usando la mente racional, ¿sí? La mente consciente, ¿sí? La mente consciente es la que tiende a pensar mucho, ¿sí? A pensar mucho. La mente subconsciente es la que ya hace las cosas en automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya está registrado, ya está programado ahí en nuestra mente. Es como cuando un niño, por ejemplo, comienza a leer, tiene que aprender el sonido de la letra, cómo se forman las palabras, ¿sí? Cómo combinar las letras, ¿sí? Los sonidos, todo eso tiene que aprender cómo se forman las palabras y eso. ¿Sí? Entonces, cuando a la hora de que empieza a leer, tiene que pensar mucho, tiene que acordarse de cómo suena esta letra, de cómo se llama y todas esas cosas. Pero el hábito continuo, lo que hace es que el niño, de tanto, programe eso en su subconsciente, ¿sí? En su mente subconsciente. Y ya cuando esté leyendo, por ejemplo, un libro, ya no va a tartamudear, ya no se va a bloquear, ya no se va a trabar. ¿Por qué? Ya va a ser más difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque ya lo va a poder leer de corrido, porque eso ya está registrado en el subconsciente, ya es mecánico, ¿sí? Ya sale mecánico, ¿sí? Ya
es en automático, ¿sí? Lo mismo pasa con la radiestesia. Cuando tú ya tienes un nivel, ya eso está registrado, ya no puedes excluir la mente de tus prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido al hábito que tuviste, ¿sí? Entonces eso ya lo tienes ahí y ya no puedes desvincular la mente, ¿sí? Y bueno, sabiendo este principio, bueno, hay que pensar que aquellos pensamientos limitantes, aquellos perjuicios, donde por ejemplo digamos, este instrumento no sirve y es que por el instrumento le echemos la culpa al instrumento, o por ejemplo tus falsas creencias, ¿sí? No sé, cualquier cosa que pueda estar limitándote en tu capacidad como radiestesista, ¿sí? Esas creencias, pues obviamente, si tú haces un hábito a esas creencias, pues va a pasar lo mismo, o sea, se van a grabar en el subconsciente, las vas a programar, ¿sí? Esas creencias de no puedo, o sea, eso se va a quedar en el subconsciente y entonces ¿qué va a pasar? Pues a la hora de hacerlo, pues simplemente es lo que va a pasar, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tú estás programando el subconsciente de esa forma. Más sin en cambio, si tú tienes un pensamiento positivo, tienes fe en lo que estás haciendo, ¿sí? Si tú dejas de poner, por ejemplo, el ego de por medio, el egocentrismo, ese pensamiento de sentirte superior a los demás, de sentirte por encima de los otros, de sentirte que eres mejor, ¿sí? Entonces, esto es perjudicial, esto es negativo para nuestro desempeño. Porque si la radiestesia, que para mí es un código de la percepción, es como algo meramente como espiritual, ¿sí? Tenemos que dejar atrás todas esas cosas negativas, ¿sí? Que son como nubes que están ahí obstruyendo la luz que por naturaleza intrínseca, ¿sí? Tenemos. Y cuando empezamos a hacer a un lado esos perjuicios como nubes, empezamos a desarrollar más esto. Yo les digo esto por experiencia personal. Cuando yo empecé a trabajar en mí mismo, cuando dejé de estar absorto en la contemplación del mundo exterior y comencé a centrarme en mí, evitando ser ajeno de mí mismo, ¿sí? Dejando de echarle la culpa al destino, no sé, esa maldición, podría llamarlo así, porque muchos dicen, no, es que es culpa del destino, pero ¿qué es el destino? ¿Sí? Hay una frase que dice, mientras el subconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida a lo que tú llamarás destino, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso que nosotros llamamos destino, pues no es más que nuestro propio pensamiento, nuestra propia inconsciencia, ¿sí? Es por ello que vivimos lo que vivimos, que experimentamos lo que experimentamos, o sea, tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en nuestra espiritualidad, hay que dejar de hablar mal de los demás. Bien dice la frase que lo más fácil es hablar más mal de los demás, lo más difícil es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando juzgamos, automáticamente estamos poniendo a esa persona en un pedestal abajo y nosotros por arriba, o sea, tenemos un sentimiento en el fondo de superioridad, ¿sí? Hay que entender que todos somos iguales, ¿sí?
todos somos iguales, no tenemos por qué sobajar a las personas, no tenemos por qué hacerlas menos. Eso es parte de una conciencia egoica, egocéntrica, un pensamiento que está aunado a una conciencia colectiva que es un reflejo de la mente, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? De creencias, pensamientos, dogmas, religión, política, profesiones, vicios, estatus social, el barrio donde vives, la ciudad donde vives, la ropa que usas, tu nacionalidad. Todo eso crea una manera de pensar de la gente, una conciencia artificial, por decirlo así, plástica, ¿sí? Que envuelve a todos, ¿sí? Y todos quieren encajar ahí, en ese modo de pensamiento, ¿sí? Ese modo de pensamiento, esa conciencia que solo genera envidia, competitividad, ¿sí? Es lo que genera, ¿sí? Después de todo, tú, yo, no eres tu profesión, no eres a lo que te dedicas, no eres tu nacionalidad, ¿sí? No eres tu color de piel, ¿sí? Nosotros somos el cómo nos tratamos a nosotros mismos, somos el amor que sentimos por nosotros y cómo tratamos a los demás, ¿sí? Eso es lo que realmente somos, y eso, claro, siempre se puede mejorar, siempre se puede expandir, ¿sí? Cuando la conciencia se alza por encima del pensamiento, porque tú no eres tus pensamientos, ¿sí? Tú no eres tus pensamientos. Muchas veces los pensamientos dirigen nuestra vida, ¿sí? Dirigen nuestra vida, o sea, vivimos en una prisión mental que está aunada ya sea al pasado, ¿sí? O al futuro. Eckhart Tolle habla, bueno, Jesucristo habló de vida eterna. Eckhart Tolle lo define como, bueno, muchos piensan que vida eterna quiere decir tiempo que no termina. Eckhart Tolle dice que cuando habló de vida eterna se refiere a no tiempo. Quiere decir que no tenemos que tener nuestra vida aunada al tiempo en sí, porque la vida es este momento presente, ¿sí? Y cuando tenemos nuestra vida aunada al tiempo, ya sea que estemos pensando mucho en el pasado o en el futuro, no digo que esté mal pensar en el futuro, pero muchas veces tenemos pensamientos negativos sobre el futuro, o sea, pensamientos destructivos, pensamientos de preocupación que simplemente nos generan ansiedad, de estar pensando cosas que van a pasar que ni siquiera pasan, ¿sí? Entonces por ahí va la cosa con respecto a la vida eterna, ¿no? O sea, quiere decir no tiempo, una vida aunada al pasado, al rencor, al resentimiento de hechos que sucedieron en el pasado, ni estar proyectado siempre en el futuro, perdiéndonos de la vida, que es este momento presente, ¿sí? Entonces, hay que reflexionar en todas estas cosas, hay que ahondar en todos estos, en muchas cosas, ¿no? De nuestra vida que vamos alrededor, ¿sí? Hay que trabajar en esa parte espiritual. Muchos maestros como David Hawkins, Eckhart Tolle, que les mencioné, mencionan en sus libros. Yo ya he leído 4 libros, 2 de Eckhart Tolle, 2 de David Hawkins, estoy leyendo otros más. En ellos dicen que sí, cuando trabajamos en este plano espiritual, esas virtudes como la percepción, la intuición, sí,
pues florecen, ¿no? Se dan, ¿sí? Entonces, amigos, pues eso es mi consejo. Yo, pues, cuando comencé a trabajar en esto, comencé a hacerme más intuitivo, perceptivo. Llegué a encontrar una persona desaparecida con el péndulo, con teleradiestesia. He llegado a ver cosas en fotografías, que después me han confirmado que son ciertas, como entidades o lo que hay enterrado. Tesoros no, he visto cosas como metales, que luego ellos lo confirman, como algunos fierros o qué sé yo, ¿no? Huesos, que les he dicho, mira, hay huesos, y efectivamente. Y sí, entidades de personas que vivieron ahí o que ya murieron. Sí, he visto. No me considero un vidente, no soy un vidente, tampoco me considero maestro, ¿sí? Simplemente estoy aprendiendo, soy un practicante de esto. Yo les quiero compartir mi experiencia, esto que yo pienso, esto que yo siento, y espero que a ustedes quizá les pueda aportar algo, les sirva de algo y tomen lo que necesiten, ¿sí? Y lo que no, pues lo desechen, ¿no? ¿Sale, amigos? Espero que estén bien, un saludo, recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Saludos y que estén muy bien.